Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Antes de que Adán y Eva oyeran hablar de los espinos y cardos, del trabajo rudo y del dolor que les habían de tocar en suerte, o del polvo al cual debían volver debido a su pecado, escucharon palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia contra Satanás fue una promesa para nuestros primeros padres. Todo lo que perdieron al ceder a las insinuaciones de Satanás se podía recuperar por medio de Jesucristo. Aunque habían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. La sentencia divina pronunciada contra Satanás fue también una profecía que abarcaba todas las edades hasta el fin de los tiempos y predecía el gran conflicto que enfrentaría todo ser humano que habría de vivir sobre la tierra. Dios declara: pondré enemistad. Esta enemistad no es natural. Cuando el hombre transgredió la ley divina, su naturaleza se volvió mala y estuvo en armonía y no en desacuerdo con Satanás. No existe naturalmente ninguna enemistad entre el hombre pecador y el originador del pecado. Ambos se volvieron malos por la apostasía. El apóstata nunca está tranquilo, excepto cuando obtiene simpatía y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. Por esta razón, los ángeles caídos y los hombres malvados se unen en un desesperado compañerismo. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Satanás tentó al hombre a pecar, como había inducido a los ángeles a rebelarse, para asegurarse así su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto a su odio contra Jesús. Estaban firmemente unánimes en su oposición a la autoridad del gobernante del universo. Pero cuando Satanás escuchó la declaración de que habría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la de ella, comprendió que sus esfuerzos por depravar la naturaleza humana serían interrumpidos, que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Desde el anuncio a la serpiente en el Edén, Satanás supo que no tendría dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que se resistía a su dominio. Con intenso interés observó los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernió un símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se propuso interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios y malinterpretó los ritos que señalaban hacia el Salvador.
Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como alguien que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para aplacar su ira. Satanás excitó las malas pasiones de los hombres a fin de afianzar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. De generación en generación trabajó para cegar a la gente acerca de estas profecías a fin de que rechazara a Jesús en ocasión de su venida. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló ante el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como el amado del Padre. Que el Hijo de Dios viniera a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y de aprensión. No podía comprender el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la raza engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran tenuemente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos por Lucifer, el querubín cubridor. Como había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Esto lo haría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y a poner su corazón en las cosas terrenales. No sin obstáculos, el comandante del cielo iba a ganar las almas de los hombres para su reino. Desde el momento en que era un bebé en Belén, fue continuamente asaltado por el maligno. La imagen de Dios se manifestaba en Jesucristo, y en los concilios de Satanás se determinó que debía ser vencido. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado al poder del engañador. Las fuerzas de la Confederación del Mal asediaban la senda de Jesús para entablar guerra contra él y, si posible, prevalecer sobre él. En ocasión del bautismo de Jesús, Satanás estaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre cubriendo a su Hijo. Oyó la voz de Dios atestiguar la divinidad de Jesús. Desde el pecado de Adán, la raza humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra había sido a través de Jesús, pero ahora que Él había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Jesús. Ahora se comunicaba con la humanidad en Jesús. Satanás había esperado que el aborrecimiento del mal por parte de Dios produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente que la conexión entre Dios y el hombre había sido restaurada. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto implicaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Jesucristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Jesucristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que Satanás quiere entonces es frustrar el plan divino de la redención del hombre para deshonrar a Dios, desfigurando y profanando la obra de sus manos. Quiere causar dolor en el cielo y llenar la tierra de desdicha y desolación. Y luego señala todos estos males como el resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Es la gracia que Cristo implanta en el alma, la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador,
el hombre seguiría siendo cautivo de Satanás, un esclavo siempre listo a cumplir sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto donde hasta ahora había habido paz. El poder que Jesucristo imparte permite al hombre resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrece el pecado en vez de amarlo, que resiste y vence las pasiones que han dominado en su corazón, muestra la operación de un principio que proviene enteramente de lo alto. El antagonismo que existe entre el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu de Satanás se puso de manifiesto de la manera más sorprendente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. No fue tanto porque apareció desprovisto de riquezas mundanales, de pompa y de grandeza, por lo que los judíos le rechazaron. Vieron que poseía un poder que compensaba con creces la falta de aquellas ventajas exteriores. Pero la pureza y la santidad de Jesucristo suscitaron contra él el odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una reprobación continua para un pueblo orgulloso y sensual. Eso fue lo que despertó enemistad contra el Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles caídos se unieron con los hombres malvados, y toda la energía y empeño de los poderes de la apostasía conspiraron contra el defensor de la verdad. Hacia los seguidores de Jesucristo se manifiesta la misma enemistad que se manifestó hacia su Maestro. Cualquiera que se da cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resiste a la tentación, seguramente despertará la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, el reproche, las acusaciones y persecución de sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los seguidores de Jesucristo y los siervos de Satanás no pueden armonizar. El escándalo de la cruz no ha cesado. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 12. Los agentes de Satanás trabajan continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y construir su reino en oposición al gobierno de Dios. Con este fin, tratan de engañar a los seguidores de Cristo y apartarlos de su lealtad. Al igual que su líder, tergiversan y pervierten las sagradas escrituras para lograr su objetivo. Así como Satanás se esforzó por arrojar oprobio sobre Dios, sus agentes buscan difamar al pueblo de Dios. El espíritu que dio muerte a Cristo mueve a los impíos a destruir a sus seguidores. Todo esto lo había anunciado la primera profecía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esto continuará hasta el fin de los tiempos. Satanás convoca todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Por qué no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué los soldados de Jesucristo están tan adormecidos e indiferentes? Porque tienen poca conexión real con Jesús, porque están desprovistos de su espíritu. El pecado no es para ellos repulsivo y aborrecible como lo fue para su Maestro. No se enfrentan a él como lo hizo Jesucristo, con una resistencia decisiva y resuelta. No se dan cuenta de la excesiva maldad y malignidad del pecado y están cegados tanto al carácter como al poder del príncipe de las tinieblas. Hay poca enemistad contra Satanás y sus obras, porque hay una gran ignorancia acerca de su poder y malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance, la vasta extensión de su lucha contra Jesucristo y contra su Iglesia.
Multitudes se engañan a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que controla las mentes de los ángeles malos y que, con planes bien elaborados y habilidosa estrategia, está guerreando contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Mientras los hombres ignoran sus artimañas, este vigilante enemigo se pone en su camino a cada momento. Se entromete en cada compartimento del hogar, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de las naciones, en los tribunales de justicia, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de los hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odio, rivalidad, sedición y asesinato. Y el mundo cristiano parece considerar estas cosas como si Dios mismo las hubiese designado y debieran existir. Satanás busca continuamente vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. El antiguo Israel fue arrastrado al pecado cuando se aventuró a formar asociaciones prohibidas con los paganos. De manera similar se extravía el moderno Israel. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todos los que no son decididos seguidores de Jesucristo son siervos de Satanás. En el corazón no regenerado hay amor al pecado y una disposición a acariciarlo y excusarlo. En el corazón renovado hay odio al pecado y una decidida resistencia a él. Cuando los cristianos eligen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Satanás se oculta a la vista y cubre sigilosamente sus ojos con su engañosa venda. No pueden ver que tal compañía está calculada para hacerles daño, y mientras más se van asemejando al mundo en carácter, palabras y acciones, se están cegando más y más. La conformidad con las costumbres del mundo convierte la Iglesia al mundo. Nunca convierte el mundo a Cristo. La familiaridad con el pecado inevitablemente hará que éste parezca menos repulsivo. El que elige asociarse con los siervos de Satanás pronto dejará de temer al Señor de ellos. Cuando en el camino del deber somos probados, como lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de que Dios nos protegerá. Pero si nos colocamos bajo la tentación, caeremos tarde o temprano. El tentador suele obrar con más éxito por intermedio de los que menos se sospecha que están bajo su control. Se admira y honra a las personas de talento y educación como si estas cualidades pudiesen suplir la ausencia del temor de Dios o hacerlos dignos de su favor. El talento y la cultura, considerados en sí mismos, son dones de Dios. Pero cuando se hace que ocupen el lugar de la piedad, cuando en lugar de acercar el alma a Dios la alejan de Él, entonces se convierten en una maldición y una trampa. Prevalece entre muchos la opinión de que todo lo que parece cortesía o refinamiento debe, en algún sentido, estar relacionado a Cristo. Nunca hubo error más grande. Estas cualidades deberían adornar el carácter de todo cristiano, pues ejercerían una poderosa influencia en favor de la verdadera religión, pero deben estar consagradas a Dios, o de lo contrario, son también un poder para el mal. Muchas personas cultas y de modales agradables
que no se rebajarían a lo que comúnmente se considera un acto inmoral, no son más que un instrumento pulido en manos de Satanás. El carácter insidioso y engañoso de su influencia y ejemplo los convierte en enemigos más peligrosos para la causa de Cristo que los ignorantes e incultos. Por medio de la oración ferviente y la dependencia de Dios, Salomón obtuvo la sabiduría que despertó el asombro y la admiración del mundo. Pero cuando se apartó de la fuente de su fuerza y avanzó confiando en sí mismo, cayó presa de la tentación. Entonces las maravillosas facultades que habían sido otorgadas al más sabio de los reyes sólo lo convirtieron en un agente más eficaz del adversario de las almas. Mientras Satanás trata constantemente de cegar sus mentes al hecho, los cristianos nunca deben olvidar que no tienen que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta inspirada advertencia resuena a través de los siglos hasta nuestros días. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Primera de San Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha estado ejerciendo su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la Iglesia. Todos los que buscan seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este implacable enemigo. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente comprometidos con la causa de Dios, procurando desenmascarar los engaños del enemigo y presentar a Cristo ante el mundo, podrán unirse al testimonio de Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Hechos capítulo 20, versículo 19. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más feroces y sutiles, pero fue rechazado en cada conflicto. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos permiten vencer. Cristo dará fuerza a todos los que la busquen. Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El tentador no tiene poder para controlar la voluntad ni para obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo haya vencido debería inspirar a sus seguidores con valor para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. La gracia de Dios sea contigo.